Doctor, buenas noches. Muy buenas noches, Karencita. ¿Cómo están todos? Un saludo a todos los participantes. Muchas gracias. Doctor, disculpe, por recordarme. Yo estaba haciendo... No lo está enfocando. Ah, es verdad. Ahora sí, gracias, doctor. Ya, ahora sí. Ya. Bien, entonces de manera inmediata ingresaremos a nuestras disposiciones. En ese sentido, habíamos visto en la última oportunidad, estimados diplomantes, cuáles son las actividades. Hemos señalado que hay actividades administrativas, no son actos administrativos, por si acaso, son actividades administrativas. Aquí la redacción está bien, ¿no? Entonces, los únicos actos administrativos son la aprobación del DBC y desde luego la adjudicación, bueno, también la declaración de licitación desierta, en los casos en que el proceso o los procedimientos deben reconducirse, pero son actividades todas estas. Hemos visto entonces estas actividades y estábamos, por supuesto, que haciendo la referencia necesaria a quienes participan en las gestiones de la contratación. Vimos también en la última sesión del día miércoles el régimen de comunicación procesal. Entonces pasaremos de manera inmediata a terminar de hacer la referencia. Y quisiera ingresar, ya para ese entonces supongo que no habrá alguien que falte, hacerles la presentación de lo que considero que es una práctica meramente formal para acreditar la participación en nuestras conferencias, en nuestras clases presenciales virtuales. Sé que de todas maneras han estado preparando sus mapas conceptuales. Entonces, ese es el referente para la hora de llenar las actas que van a ser aprobadas por la universidad que trabaja conjuntamente con la Fundación IDEA. Entonces, pasemos a revisar, desde luego, quienes están participando. Participar quiere decir ingresar en calidad de parte, no solamente concurrir a una gestión administrativa, sino también tener la calidad de actuar oficialmente, sea por parte del ente, que es el ente convocante, sea por parte de quienes como oferentes, como proponentes, desean acceder a la calidad de contratistas, ¿no es cierto? Bueno, entonces habíamos visto que en la última reunión que hemos tenido, cuáles son las tareas que hace desde luego, el RPC, el responsable del proceso de contratación, quien accede a esas tareas en virtud a una resolución que está plasmando la delegación administrativa que opera en su favor, así como lo que debe hacer la unidad solicitante. Veamos entonces de manera rápida e inmediata cuáles son estos. No sé si se ve el documento en la pantalla, las normas básicas. Sí, doctor, se ve. Oh, ya, muy bien. Entonces, dice, la unidad solicitante en cada gestión de contratación tiene estas funciones: elaborar las especificaciones técnicas y definir el método de selección y adjudicación. Porque justamente al interior de la unidad solicitante se ha establecido hasta desde los POAIs, es decir, los POAIs individuales, ¿no?, cuáles han de ser las contrataciones que se tienen que efectuar. Y, por supuesto, si ellos mismos han previsto
esas contrataciones o han sido quienes han inducido a incorporar en el PAC y en el POA de la entidad pública o estatal cuáles son las contrataciones. Es lógico que y esperable que ellos sean los más llamados a formular las especificaciones técnicas, así como definir, como aquí se señala, el método de selección y definir el método de selección y adjudicación. Inclusive, como dice aquí la disposición, velando por la eficacia de la contratación. La eficacia sabemos que es la consecución de los fines que se han previsto, que se han señalado, que se han anticipado. Entonces, se alcanza eficacia cuando se alcanzan esos objetivos. Asimismo, elaboran los términos de referencia, definen el método de selección y adjudicación en los servicios de consultoría. Ya. Eso fue lo último que vimos antenoche. Pueden ahora, y esto ahora ya ingresamos al punto, solicitar el asesoramiento de otras unidades o la contratación de especialistas cuando no se cuente con el personal profesional suficientemente calificado para realizar estas especificaciones técnicas, ¿cierto? Entonces, de hecho, por ejemplo, sin ir más lejos, es posible que algo de esto haya ocurrido en ocasión de la licitación que se hizo, bueno, en realidad la adquisición de los respiradores, ventiladores, que levantó semejante revuelo en el ambiente político nacional, ¿no? Y habían sospechas, inclusive de irregularidades que estaban ya en el ámbito de la patología. Lo que yo pude advertir que más allá de estas consideraciones, a mí no me interesan los temas políticos, ya lo saben ustedes en absoluto, pero lo que a mí me pareció bastante sugestivo era que no había un conocimiento exacto sobre lo que son funciones técnicas entre lo que era un respirador y un ventilador. Entonces yo no sé hasta qué punto aquello realmente era cierto, pero se me ocurre, y por eso traigo a colación ese caso, ¿no?, que faltó un conocimiento especial, un conocimiento mucho más específico sobre las características técnicas que deben tener, ¿no?, en ese caso, en el equipamiento de esos respiradores o de esos ventiladores, porque inclusive no basta con que los médicos sepan cómo se maneja. Los requerimientos técnicos pasan inclusive por profesionales en el área de la biotecnología y no solamente de los médicos. Entonces, esos puntos deben ser siempre tomados en cuenta. Estimar el precio referencial de cada contratación, es decir, el estimado de lo que puede resultar el adquirir, el estimado del valor del contrato, vamos, en una sola palabra. La estimación del precio referencial, miren ustedes, de forma errónea, conllevará responsabilidades, ¿no? Entonces, en el último de los videos, el que quise llegar anoche a eso de las 7:30, para que puedan entretenerse, no llevaba mucho tiempo, creo que era apenas media hora o un poco más. El video, yo hacía referencia a la necesidad que tenemos de replantear incluso nuestras normas básicas, es decir, anticipar la posibilidad que inclusive estos temas que hacen a los precios, al precio referencial y a las contingencias, porque sobre ello versaba el video que les fue remitido, puedan ser objeto de una complementación en nuestra normativa a fin de permitir no solamente una mayor facilidad en el aprovisionamiento, en el suministro de servicios, sino también el que puedan bajar los precios, porque hay un costo en la legalidad, en la formalidad muy alto, y que ello se transfiere obviamente al cliente, y el cliente, siendo el Estado, ha de transferir ello a los contribuyentes, es decir, a todos nosotros. Entonces, ¿qué es lo mejor? ¿Que paguemos más teniendo una máquina burocrática más pesada, o que podamos aligerar, ¿no?, las exigencias de una burocracia muchas veces desconocedora de estas potencialidades técnicas, de poderlas administrar a nuestro favor,
o abrirnos a otras posibilidades como ya lo han hecho otros países. Bueno, entonces, estas responsabilidades, por supuesto que pueden alcanzar incluso responsabilidades penales, no solamente responsabilidades administrativas, quizás la omisión de los recaudos en el puro orden administrativo, ¿no? Sino también penales, la configuración de verdaderos delitos. Yo no me canso de hacer, no es de ponerles el miedo al cuerpo, pero de hacer notar lo importante que tendría que ser el que un tipo penal como el de incumplimiento de deberes formales tenga que ser acotado. En otras legislaciones, la interpretación jurisprudencial, incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha establecido que tipos penales así demasiado abiertos llegan a ser peligrosos para el ejercicio, inclusive de los derechos fundamentales. Solicitar, obviamente, la contratación de bienes y servicios según fue cronogramado y establecido en el plan anual de contrataciones. Verificar que se tiene saldo presupuestario. Esto es importante, ya hemos visto que tiene que haber una certificación presupuestaria y además saldo presupuestario, porque es posible que inclusive por efecto de algunas operaciones o modificaciones que se hubiesen hecho al POA, el presupuesto no sea justamente el que sea necesario. Les ruego, me disculpen, voy a inmovilizar mi teléfono celular. Lo voy a poner en modo avión. Me he descuidado del tema. Listo, ya. Entonces, verificar que hay saldo presupuestario. Incluso antenoche nos planteamos la hipótesis que pasaría si de todas maneras, contando con que se va a tener los suficientes fondos, se lleva adelante la contratación cuando formalmente, insisto, en la figura no hay esos fondos. Entonces alguien dijo con bastante tino, esa certificación presupuestaria no puede ser con fecha posterior al inicio de la misma gestión de contratación. Tiene que ser, en el peor de los casos, coetánea, al mismo tiempo, ¿no? Y lógicamente esperamos que sea siempre anterior. Preparar, dice, cuando corresponda, ya estoy en G, notas de aclaración a las especificaciones técnicas, es decir, la aclaración que solicitan los proponentes, los potenciales suministrantes o proveedores. En la licitación pública, dice, cuando corresponda, realizar las especificaciones técnicas o términos de referencia. En la unidad de solicitante también va a integrar alguno de sus miembros, al menos uno, las comisiones de calificación y recepción, o también, ¿no?, asumir la responsabilidad en la evaluación o la responsabilidad en la recepción de bienes y servicios. Comisiones de calificación en lo que toca a las proposiciones u ofertas, y recepción, o ser responsable de evaluación o responsable de recepción de bienes y servicios, recibir el producto o constatar las bondades del servicio cuando éste ha sido suministrado. Finalmente, bueno, elaborar el informe de justificación técnica en casos de cancelación, suspensión o anulación de una gestión de los procedimientos de contratación. Nosotros no ingresamos a este detalle porque, siendo comunes a todas las modalidades de contratación, es lógico, es hasta esperable, ¿no?, que estas normas que son generales para todas las gestiones, para todos estos procedimientos, deban llevarse en alguno de los módulos, creo que en el módulo 5, justamente a propósito de la apertura adicionalmente de las vías recursivas sobre lo que es un procedimiento
tan específico como el cancelar toda una contratación, el dejarla en suspenso o finalmente dejarla sin efecto, la anulación, ¿no?, del proceso, como aquí se llama o se denomina el procedimiento de contratación. Culmina el rango o el catálogo de las tareas específicas que cumple la unidad solicitante, dice aquí, principales funciones. Yo no sé, yo sigo insistiendo, es posible que yo peque de ser demasiado preciosista, pero el empleo de los términos no es tan así, no son funciones, son tareas, son cometidos, son incluso finalmente son atribuciones, funciones no son, las funciones son otra cosa. Eso es lo malo, ¿no? Cada disciplina tiene su propio lenguaje y la disciplina normativa, aquella que viene a culminar o plasmarse en normas jurídicas, tiene que tener cierta exigencia en los alcances terminológicos. Unidad administrativa. La unidad administrativa, dice, vendrá a realizar lo siguiente: elaborar el régimen. ¿Qué es RE-SAPS? Pregunta. Reglamento específico. Eso, ¿no? Muy bien, el reglamento específico. Y remitirlo al órgano rector para su compatibilización. ¿Cuál es el órgano rector para este reglamento específico? Ministerio de Economía. Ministerio de Economía. Sí, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, ¿no? Elaborar el PAC. Y miren, en coordinación con las unidades solicitantes. Entonces, no es un invento, no es el resultado de una inspiración a medianoche, de alguien muy iluminado en la unidad solicitante, sino que es el resultado sinérgico. Por eso tenemos una concepción sistémica, no solamente en las normas básicas, sino en todo el tramado normativo desde la dictación, aprobación, entrada en vigencia de la ley SAFCO, y efectuar el seguimiento sobre la ejecución de las contrataciones programadas. Entonces, miren que vamos a encontrar que también la ejecución de los contratos, según estableció, bueno, de manera poco afortunada, porque no se llegó a acotar con precisión exactamente qué es lo que tenía que hacerse. Una recomendación procuratorial dijo que la unidad jurídica también debía hacer el seguimiento en la ejecución de las obras civiles. Entonces yo ya me lo imagino al director de la unidad jurídica verificando que la dosificación en las mezclas de cemento y arena o cascajo, etcétera, no sea la prevista en el DBC o en el contrato de obra civil. Entonces, hay veces en que nuestras disposiciones no son lo suficientemente claras. No obstante, no es el caso, porque aquí es el seguimiento, no dice que está a cargo de la ejecución o supervigila la ejecución, sino que hace un seguimiento, ¿no? Entonces, efectúa un seguimiento en la ejecución de las contrataciones. Realizar, dice, con carácter obligatorio, todos los actos administrativos. Miren esa redacción pobre. Todos los actos administrativos de los procesos de contratación. O sea, la unidad administrativa está encargada de adjudicar. Ese es el error, ¿no? El otro día se abrió un debate a propósito de la interpretación. Es que, llegado el caso, cuando se suscitan las controversias, pesan y mucho, ¿no?, las precisiones terminológicas. Y cuando, como en este caso, se habla de actos administrativos, por ejemplo, consignar o diseñar o establecer las especificaciones técnicas, el precio referencial, ese no es un acto administrativo. El acto administrativo es otra cosa. Entonces, ¿no?, esto induce a confusión. Y cuando los conflictos se suscitan, entonces, bueno, pues, es que aquí dice, es que aquí no dice, es que ¿por qué dice aquí o por qué no dice acá? Entonces, en realidad es
realizar, e incluso con carácter obligatorio, mandatorio, puede ser todas las actuaciones en las gestiones de contratación y velar por el cumplimiento de condiciones y plazos en todos estos procedimientos. Entonces, porque si no, de otra manera, si son actos administrativos, pareciera que yo soy demasiado exigente y legalista. Estimados participantes, ¿no? En el módulo quinto, en el que van a ver las vías recursivas, se deja o se tiene que dar muy establecido que solo pueden impugnarse los actos administrativos. Y los actos administrativos son solamente de tres, o caen en tres categorías: la aprobación del DBC, la adjudicación y las decisiones que disponen la cancelación, la suspensión o la anulación de todo un procedimiento de contratación, en cualquiera que sea de sus modalidades. Entonces, si esto es así, todas las demás actuaciones son eso, actuaciones, no son actos administrativos. El informe que eleva a alguno de ustedes, si está trabajando en alguna entidad, en alguna repartición estatal, es una actuación administrativa, es un acto de la administración y por tanto, al no ser un acto administrativo, es inimpugnable. Porque, a ver, si nosotros aceptáramos que son actos administrativos, como aquí se dice, entonces se pueden impugnar. Entonces, cualquier cosa que se haga en la unidad administrativa es susceptible de presentarse un recurso y de seguir pues hasta el Tribunal Supremo de Justicia o hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo cual desde luego que no es cierto y no puede ser posible. Ello inmovilizaría, colapsaría el ejercicio de la función administrativa. Entonces, en la redacción yo creo que hay que ser más cuidadosos. Las normas básicas son de lo mejorcito que tenemos en nuestro sistema jurídico. Hay que ver las que a veces se proponen, o las que a veces nos anuncian, ¿no?, como leyes, las que se están proponiendo, están en calidad de proyecto en las cámaras, ¿no? Entonces, una vez que lanzan, una vez que se emiten, una vez que se aprueban, ¿no?, entonces tampoco podemos decir, bueno, pues es tema de los abogados sin que entre ellos se entiendan. No es una puñetadura entre polacos, es un asunto que nos concierne a todos. Bueno, emitir la certificación presupuestaria. Hace rato habíamos visto que la unidad solicitante, el RPC, tienen que ya tener en sus manos la certificación presupuestaria, este último, a fin de dar ese inicio formal a la gestión de contratación. También la unidad administrativa elaborará el DBC, incorporando esas especificaciones técnicas o esos términos de referencia que le ha hecho llegar la unidad solicitante. Fíjense ustedes, elaborar. ¿Quién ha de aprobar el DBC? Aquí la unidad administrativa está elaborando. Una cosa es la elaboración y otra cosa es la aprobación. ¿Quién ha de aprobar el DBC? El RPC. El RPC o RPA. Así es, ¿no es cierto? Entonces, siempre y cuando esté actuando por delegación. Entonces, tengamos siempre el cuidado de ver cuáles son las tareas, pues no son funciones, son tareas, son cometidos, ¿no?, que tienen específicamente señaladas cada una de las áreas de una organización administrativa. Dice organizar y llevar a efecto el taller de elaboración del PAC y cuando corresponde, bueno, taller de elaboración del PAC, generalmente estas son tareas muchas veces concomitantes o correlativas a las del POA, o inclusive cuando se reformula el POA por los meses de septiembre, octubre, cuando, bueno, en tiempos anteriores a los que estamos viviendo, llamaba la MAE, convocaba a una reunión un sábado, digamos, en el Highlander, para que se pueda llevar a cabo un taller en el que se iba a reformular el POA, porque justamente se tenía la previsión que para el último trimestre las actuaciones administrativas debían ser de tal manera dirigidas
a la consecución de los propósitos que se habían formulado, que la ejecución presupuestaria pueda culminarse exitosamente. Bueno, pues sobre lo que toca específicamente al programa anual de contrataciones, ¿no? Esta es una tarea que es resultado de un taller que lo organiza la unidad administrativa. Y dice, y cuando corresponda reunión de aclaración, ya con ustedes hemos visto en qué consistía la inspección previa, en coordinación, desde luego, con la unidad solicitante. Fijémonos cómo la coordinación está siempre omnipresente. Yo creo, no sé, yo creo que una muy buena tarea es establecer además un manual de funciones. Bueno, yo sé que los administradores emplean el término, está bien, no vamos a discutir la propiedad de los y la terminología que ellos emplean, pero la voz función denota jurídicamente algo diferente, ¿no?, a lo que en el lenguaje común tenemos. Yo ya les he advertido, bueno, tómenlo como un consejo de un viejo conejo, ¿no? La palabra cancelación, por ejemplo, significa técnicamente otra cosa a la que tenemos en el lenguaje común, ¿no? Entonces, ese tipo de precisiones no carecen de importancia. A lo que me iba es la coordinación que tienen todas las reparticiones, las áreas, las direcciones, las unidades. Atender consultas escritas, incorporar en el DBC, dice, las enmiendas a las especificaciones técnicas, etc. Siempre que estas enmiendas no modifiquen la estructura y el contenido del modelo del documento base de contratación elaborado por el órgano rector. En unos instantes más vamos a ingresar, pero es simplemente con carácter informativo, porque ustedes tienen un módulo en el que exclusivamente van a revisar en qué consiste el SICOES, para qué sirve, qué información pueden obtener. Nosotros simplemente nos asomaremos a la puerta de esa ventanilla o al umbral de esa ventanilla virtual, porque su docente que tiene el módulo específico, con él van a estar trabajando seguramente las 2 semanas que dura el módulo, ¿no?, extrayendo o advirtiendo, anticipando el alcance de todas las potencialidades informativas que tiene la ventanilla SICOES. Entonces, ahí veremos cómo podemos bajarnos un documento base de contratación. Y hay un modelo, que es el que ha establecido siempre el órgano rector, ya lo han señalado ustedes, es el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Designar, eso está bien, a los responsables de la recepción de propuestas. Allí no hay delegación, aquí hay directamente una designación, ¿no?, porque no hay competencias que están pasando de un titular a otro. Llevar además un registro, libro de actas de las propuestas recibidas, eso ya muchos que han estado trabajando en la unidad administrativa saben que eso queda como una constancia, aunque no haya necesariamente un libro de actas. Vamos, yo sé que se levanta acta de las propuestas recibidas, pero no es que se hace con un libro, que no tendría que ser con un libro notariado, como se solía hacer hasta hace algunos años atrás. Miren esto, administrar y custodiar las garantías. Este es un punto sobre el que me detengo un momento, porque resulta que muchas veces no se toma debida nota de esta administración, de este custodio, de este resguardo de las garantías. Y por ello es que debiera tenerse siempre, así como se elabora un reglamento específico, ¿no?, un manual de funciones, incluso uno propio para la unidad administrativa, para que cada uno sepa exactamente qué es lo que le corresponde. Esto lo tengo presente, me estoy acordando de un cliente. Un clientito era un jovencito que entró a trabajar en una repartición pública en la unidad administrativa, ¿no? Y bueno, supusieron sus superiores que él tenía que
miren, dice administrar, que él tenía que dar la voz de alerta si había alguna garantía que se estuviese venciendo. Entonces, como él no sabía y no había un manual de funciones, no hubo ese proceso de inducción previo donde se le va noticiando de las tareas que ha de cumplir, porque no hay carrera administrativa en este país, hay que volver a reinstaurarla, hay que volver a hacer las cosas. Entonces, se venció la garantía. Y claro, le cayeron con todo el peso de la ley al pobre servidor público, al pobre muchacho. Entonces, eso nos lleva a la constatación que cada uno de los que conforman la unidad administrativa debiera tener muy clara espera que vaya a cumplir, así como en la unidad jurídica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Doctor, la administración, el custodio de las garantías. Sí. ¿Alguien quería decir algo? perdón, doctor, quería hacer una consulta. Sobre eso de las garantías, como hemos estado en una cuarentena rígida, doctor, por lo menos se ha podido evidenciar que en una obra que se está ejecutando, la boleta de garantía ha tenido vigencia hasta el 27 de mayo. Uy. Estábamos en cuarentena rígida todavía. Entonces, se le ha indicado a la empresa que vaya a sacar para renovar la boleta de garantía. Claro que la obra no se está ejecutando porque como estábamos en cuarentena rígida, estaba todo paralizado. Entonces, va a sacar la boleta de garantía, pero le indican ahí que los asesores de crédito que se encargan de renovar las boletas de garantía no están trabajando y que solo está yendo personal indispensable. Entonces, ha habido un lapso de unos 15 días en los cuales la boleta de garantía no ha sido renovada. Ya que se lanzó la cuarentena rígida, ya todos han vuelto a trabajar, se ha renovado el primer día. Entonces, doctor, sobre esto quisiera tal vez que me oriente, por favor. Pero no puede generar responsabilidad ni tampoco consecuencias jurídicas porque hay una imposibilidad material de poder renovar esa garantía. Ya, es que no podemos llegar al extremo de decir, no, lo siento, ni modo, ¿no? O sea, tendría que haberse inventado usted quién le pueda renovar al contratista, le renueve su garantía, por lo que no habiendo sido renovada, incumplimiento estricto de la ley, entonces se procede a tal o cual cosa, ¿no? Entonces, hay efectivamente estas circunstancias. Ahora, estas circunstancias no pueden quedar de bocas, si es esa la consulta, ¿no? Tendrán que elaborarse los informes correspondientes para que operen los descargos en ambos lados del mostrador, tanto entre los servidores públicos como también, ¿no?, con referencia al proponente. Porque si él no podía renovar su garantía, ¿qué le podemos exigir? ¿No es cierto? Pero para ello deben haber los informes, los descargos. Tenemos que generar las actuaciones que vengan a sustentar el por qué. Porque de aquí a 5, de aquí a 10 años, nadie se va a acordar qué es lo que ocurrió exactamente. Entonces es posible que exijan responsabilidades y a veces las hacen con malicia hasta política, ¿no? Y que estos eran los funcionarios del gobierno de no sé quién, entonces a estos hay que darles duro y hay que encontrarse el pelo en la sopa. Entonces, más allá de ese tipo de consideraciones que son verdaderamente patológicas, hay que generar la documentación respaldatoria que vaya acompañando inclusive, ¿no?, a los documentos que hacen al resguardo de estas garantías. Doctor, una preguntita. Una preguntita, por favor. ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas del vencimiento de una boleta? ¿Cómo se debe actuar? ¿Ante qué instancia? Por de pronto hay una responsabilidad administrativa, ¿no es cierto? Porque dice que las garantías deben estar en todo momento vigentes. Acuérdense que yo les decía, creo que la primera ocasión inclusive, así como, y les dije a los abogados, así como ustedes no pueden concebir un proceso en sede judicial en el que no tengan medidas precautorias, siguiendo esa figura,
en la gestión de contratación no puede contratarse, no puede ejecutarse, no puede realizarse actividad administrativa en lo que toca al suministro, al aprovisionamiento de bienes y servicios, mientras no estén vigentes las garantías. Entonces, ¿no? El que las garantías no estén vigentes ya implica de entrada una responsabilidad administrativa, de entrada. Y las responsabilidades administrativas pasan incluso por las multas, bueno, ya conocen ustedes ese régimen y tal. Pero pueden haber también responsabilidades civiles e incluso responsabilidades penales. La idea en el vídeo que ayer se les hizo llegar es que cuando hay un involucramiento de montos mayores, las consecuencias no solamente se hacen patentes, al igual que en cualquier modalidad de contratación, sino especialmente objetivas, porque los montos magnifican, amplifican las circunstancias. De hecho, la misma Procuraduría General del Estado puede sugerir que se haga, porque está dentro de sus atribuciones, se realice una revisión de los antecedentes en materia de contratación y si se han abierto procesos, una auditoría jurídica. Entonces, esa auditoría jurídica eventualmente podría concluir por la comisión de delitos. Y estando como está abierto, tan abierto el tipo penal del incumplimiento de deberes formales, entonces ya está, el delito. ¿Y qué tal? ¿No? Si además vivimos en un momento, o estamos en un momento en que se ha desatado una especie de persecución que puede volver a presentarse o no sé, ¿no? Entonces, detención preventiva. ¿Qué tal? Defíndanse desde adentro. Es bien difícil, ¿ah? Entonces, no es solamente la sola posibilidad de una responsabilidad administrativa, sino que puede operar un corrimiento hacia todas las demás responsabilidades y vienen como en cadena o como en cascadas, responsabilidades en cascada de unos a otros, a otros, a otros. Entonces, no es que uno quiera meterles el diablo al cuerpo, pero hay que tener el suficiente cuidado en la administración, que dice aquí, no lo digo yo, lo dicen las normas básicas, en las garantías. Acuérdense del caso de ese mi clientito que estaba... Pobre muchacho, ¿no? Recién su primer trabajo, recién casado, tenía una guaguita y ya estaba enfrentándose a la cárcel, de verdad que sí, ¿no? Entonces, en ese estado me llegó él. Bueno, ejecutar las garantías. Doctor, sí. Sin embargo, tal vez un poco está asustado el compañero o el colega como tal. Obviamente hay justificaciones necesarias en relación a la cuarentena por hechos de fuerza mayor o caso fortuito. Pero, claro, no, yo ya le he dicho eso, perdóneme que le interrumpa. En lo futuro, hay una imposibilidad material, no se puede salir, ¿no es cierto? A lo imposible nadie está obligado, nadie exige heroísmo. Pues por la cuarentena eso obviamente no, pero hay que generar el sustento para explicar esa imposibilidad material. Exactamente. Sin embargo, tal vez lo más correcto para que en lo futuro tenga algún cuidado es que el que está administrando o custodiando la garantía, lejos de pedir a la entidad contratista, en este caso, que vaya a renovar la boleta de garantía, es mejor realizar la entrega a la entidad bancaria para lo que tenga el respaldo correspondiente, porque si lo tenemos y no presentamos a la entidad bancaria, y podremos pecar de que la mala fe del contratista que no quiera renovar, ahí sí nos friegan totalmente, ¿no? Entonces, para un aspecto de experiencia principalmente. No, está bien. En eso consiste el administrar las garantías. Como que inclusive les he hecho llegar en el chat, ¿no? El reglamento para la ejecución de las garantías. Entonces, inclusive en la práctica pensaba incluir el tema de la ejecución de garantías, ¿no? Dije, pero ya había una de las opciones era hacer una investigación o un trabajo práctico de aplicación sobre las garantías y quizás si le pongo el otro va a parecer demasiado cargado. Estoy viendo que ese es un tema que, no obstante, pudo haberse incluido en la práctica. Está muy bien. Lo que nos está diciendo nuestro compañero es que tengamos los recaudos de tal manera que esa garantía ya esté en la misma entidad.
ya esté, no esté bajo el colchón, no esté en el cajón del funcionario, ¿no? Sino que ya esté en disposición de poder ser ejecutada de manera inmediata, ¿no? Entonces, esas previsiones, desde luego que son muy oportunas y son muy saludables. Por eso dice, miren, en L, ejecutar las garantías. Ahora, no han de ejecutar ellos por sí solos. Yo me agarré justamente a eso, porque dijeron, debía haber ejecutado, pero él es un servidor público que ha nacido ayer, no conoce. ¿Qué dice aquí? Previo informe legal. ¿Dónde está el informe legal? Me tuve que agarrar solamente a esto, por eso me estoy acordando de este caso, porque decía aquí, previo informe legal. ¿Dónde está el informe legal? ¿Dónde está la unidad jurídica que tanto insiste en mandarlo al muchacho a la cárcel? ¿Dónde está su informe legal? Entonces, bueno, solamente así pude salvar a ese mi clientito. Entonces, la ejecución de las garantías es previo informe legal. Mucho es la experiencia realmente, ¿no? Previo informe legal. Y el informe legal es a cargo de la unidad jurídica. Ahora, no esperemos hasta el último día, ¿no es cierto? Entonces vayamos siempre anticipando las posibles consecuencias en todo nuestro quehacer administrativo. Y este informe legal dice que deberá ser solicitado oportunamente. Bueno, conformar y archivar el expediente de cada uno de los procesos de contratación, ¿no? Siempre tiene que haber un expediente administrativo, eso ya lo sabemos. No pueden estar las actuaciones en diversas reparticiones bajo el principio de unidad procesal, la comunidad de la prueba, incluso materia procesal, deben ser siempre parte indivisible de un expediente administrativo. Finalmente, remitir al SICOES toda la información sobre la contratación, conforme estas mismas disposiciones, ¿no? Unidad jurídica, a ver, nuestros abogados, creo que son 5 o 6 los que tenemos. Los abogados tienen estas tareas: atender, asesorar en la revisión de documentos y asuntos legales, listo. Elaborar los informes legales, acuérdense el caso de mi cliente, ¿no? Elaborar los contratos. Estos contratos son a partir del modelo que entrega o al que tenemos acceso y que está disponible en las páginas del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Firmar o visar el contrato de forma previa a su suscripción, o visar el contrato. ¿Qué significa, doctores, todos los abogados menos Dámaso? ¿Qué significa visar el contrato? Poner el visto bueno, previa revisión de las cláusulas del contrato. Muy bien, felicidades. Visar es dar el visto bueno, ¿no? Dar la aprobación, ¿no? Entonces, o visar el contrato. Visar viene incluso, tiene un origen etimológico, vista, ha revisado, ha visto, ¿no? Entonces se ha impuesto del contenido como responsable de su elaboración. Ya. Revisar la legalidad de la documentación presentada por el proponente adjudicado. La típica cuestión que se presenta y que hasta ahora la jurisprudencia boliviana, que no la hay, no ha podido esclarecer de manera absoluta e inequívoca, ¿no? Hay todavía interpretaciones incluso divergentes. Si presentan una fotocopia, ¿es suficiente? Fíjense ustedes que el común de la gente cree que una fotocopia no es suficiente. O sea, de por sí, dice la fotocopia ya es insuficiente. Eso está pues todavía muy sujeto a interpretaciones que solo la jurisprudencia ha de poder determinar de manera definitiva, con la última palabra, sobre cuál es el alcance. Entonces, la legalidad de la documentación presentada, ¿no? Atender y asesorar.
A ver, sobre el particular, abogados, resulta que estoy revisando la documentación presentada, está ahí la fotocopia de la cédula de identidad y resulta que uno de los que presenta, de los representantes de lo oferente, tiene su cédula de identidad que ha vencido. ¿Vale o no vale? Para mí, doctor, no vale, está observado. ¿Hay alguna opinión en contrario? Es relativo a la validez, ¿Es doctor. subsanable o insubsanable? Vamos entonces por ese lado. Es subsanable. Bueno, ¿no? Entonces es subsanable, ¿no? Bueno, atender y asesorar en procedimientos, plazos y resolución de recursos administrativos de impugnación. Entonces, la atención, el asesoramiento, eventualmente la presentación de un informe jurídico sobre la procedencia o improcedencia, la estimación o desestimación del recurso administrativo de impugnación. Dice, elaborar y visar las resoluciones. Cuando se emite, estoy con los abogados, pero vale para todos, especialmente con ellos, por supuesto, pero vale para todos. Cuando sale una resolución en la que se adjudica, está la firma, ya, digamos el RPC, y también ahí al lado aparece la firma del asesor jurídico principal o del director jurídico o del abogado que fue asignado. ¿Él es copartícipe en esa decisión? Sí, ¿no? Sí, doctor. ¿Qué opinan ustedes? ¿Mm? Es copartícipe porque es el que, de acuerdo a las normativas, debe elaborar. Y como es entonces autor la de su decisión, elaboración, debe revisar y entonces termina la actuación, ¿no? Entonces él es también parte de la decisión. Porque entonces... No, doctor, no es. No es parte de la decisión. No es parte de la decisión, ¿no? Pero entonces, ¿cuál es el alcance del visado? Porque efectivamente aquí dice visar, da un visto bueno, pero el dar el visto bueno implica en cuanto a la formalidad de la decisión, en cuanto a la decisión en su exterioridad, no en su contenido decisorio, que ello solo corresponde o al RPC o a la máxima autoridad ejecutiva si es que no ha designado RPC. Entonces, no es en un sentido estricto, no es copartícipe de la decisión. Efectivamente ha concurrido, ¿no? Ha sido, inclusive su informe pudo haber sido determinante para la decisión que hubiera adoptado el RPC, pero no es copartícipe en la decisión, porque la decisión acaba en este caso, ¿no?, en el RPC, ¿no? Puede decirse, podría afirmarse, dado el caso, ¿no?, que ha inducido a algún error a la autoridad, pero en lo que toca a la decisión misma, él no es copartícipe. Entonces, no sé si eso quedó suficientemente claro, ¿no? Incluso elabora, participa. ¿Cómo debería decir inclusive el sello? Fíjense ustedes que en el ámbito judicial, a ver, abogados, en el ámbito judicial la figura está muy clara. Cuando sale la sentencia, ¿qué dice el sello del actuario o del secretario o del actuario en un juzgado de instrucción en lo penal? Ya no hay actuarios en las otras áreas. ¿Qué dice ese sello? Dice ante mí. Muy bien. ¿Y ese ante mí qué está denotando? Que precisamente ha supervisado, revisado formalmente, que cumple con una estructura de la resolución, digamos. Está dando fe. Sí. Es un fedatario. Y la expresión ante mí nos está evocando lo que dice el notario, ¿no? En 14 de julio de 2020, a horas 15:30, se hicieron presentes ante mí. Así dice el notario de fe pública, está dando autenticidad, que los que se presentaron, Periquito, Pablito y no sé quién, son los que dicen ser.
Por eso, inclusive, se asegura él que esa su autenticidad quede plasmada cuando estampan las digitales, a pesar que le damos nuestra cédula de identidad, firmamos al medio, ponemos nuestros datos y además, ¿no? Estampan las digitales. Entonces, es autenticación en el ámbito judicial. Una figura similar, aunque no está ello señalado, pero debiera entenderse por analogía, no por extensión, es que en las decisiones, como esta es una resolución en sede administrativa, cuando aparece la firma del abogado principal, lo que está haciendo no es coparticipar en la decisión, sino que está brindando fe, está actuando la fe pública. No se dice en ninguna parte de nuestro sistema jurídico. Antes sí se decía, en la ley de bases, por ejemplo, del año 70, decían, incluso ha permanecido eso hasta el día de hoy, con eso ya termino de hacerles una referencia, incluso histórica, que el abogado principal, ¿no?, era el que legalizaba porque daba fe, no porque tenía exactamente el documento bajo su resguardo o custodia. O en todo caso, ¿no?, si era la entidad la que resguardaba ese documento, quien daba constancia de aquello, que es lo mismo que dar fe, era el abogado principal. Bueno, valga eso simplemente a modo de información adicional sobre el alcance jurídico, la naturaleza de las tareas que cumple la unidad jurídica. Entonces, elaborar el informe legal finalmente para la suspensión, para la cancelación, suspensión o anulación de uno de estos procedimientos. Bien. Responsables de evaluación y de la comisión de calificación. Esto ya es para evaluar y calificar. ¿Qué vamos a evaluar y vamos a calificar? Las propuestas. Propuestas presentadas. Así es. Muy bien. Por eso, miren, ¿no? Les ruego me perdonen, yo no sé qué ha pasado. Por favor, estoy en clase, si me puede llamar a eso a las 9:30. Gracias. Ya. Entonces, el responsable de evaluación, los integrantes de la comisión de calificación deben ser servidores públicos. Excepcionalmente, ¿no?, cuando no haya el número suficiente, se pueden, ¿no?, se puede requerir que los consultores individuales en línea puedan asumir estas tareas, ¿no?, como responsable de evaluación o como integrantes de la comisión de calificación. ¿Cuál es el número? Según el objeto y magnitud de la contratación, en especial los montos y la estructura organizativa de esa entidad pública estatal. La comisión de calificación, unidad administrativa, unidad solicitante. No pueden ser responsables de evaluación ni formar parte de la comisión, la MAE, el RPC, el RPA, ni el representante de la unidad jurídica que asesora el proceso de contratación, los procedimientos, ¿no? No sé si hay alguna dificultad sobre esto, me parece que no. Todos los integrantes de la comisión de calificación son responsables del proceso de evaluación. A ver, refiramos algo que es parte de lo que hemos estado trabajando hasta este momento, o hemos estado intercambiando criterios. Dice, son responsables de la evaluación. Si ellos fallan, ¿solamente ellos son los responsables? Si la evaluación tiene errores, solo ellos son los... ¿Perdón? No, ¿Quiénes no más? incumbe RPA, MAE. Es lo que se llama, son
responsabilidad en cascada, ¿no es cierto? Entonces Responsabilidad depende. solidaria. Por supuesto que no hay una regla definitiva. No hay una regla definitiva porque en materia de responsabilidad, ¿no? Las responsabilidades son en cascada y hay que ver. Por eso cada uno de los casos tiene su configuración especial. No hay una regla definitiva. ¿Quién establece la responsabilidad, señores? Digamos, aunque no es un tema que a nosotros no nos competa, pero o no está dentro de... Las auditorías. ¿Qué opinan los demás? Sí, puede ser las auditorías, o bien también la unidad de transparencia, o también el control social. Señores, las auditorías establecen indicios de responsabilidad. ¿Quién establece la responsabilidad? Es un juez. Entonces, especialmente los abogados, les recuerdo que esa es la orientación en nuestro sistema jurídico. No he visto, ni siquiera en el derecho comparado, que haya una atribución de responsabilidades en sede administrativa. Nuestros auditores establecen indicios de responsabilidad. Entonces hay que tener cuidado en la precisión, especialmente para los abogados. Quienes no tienen formación jurídica, efectivamente pueden sentirse inclinados a suponer que es el auditor, el Contralor General del Estado, etcétera, ¿no? Pero la responsabilidad, en definitiva, es del oficio judicial, por si acaso. Entonces, el que nosotros hayamos indicado que hay aquí una responsabilidad, ¿no? Implica que el carácter indiciario de la misma, conforme a los mecanismos de control gubernamental, se vendrán a establecer hasta culminar definitivamente en la atribución de responsabilidades con la labor concomitante que venga a realizar el juez. Las recomendaciones de la comisión de calificación son adoptadas por consenso. El responsable de evaluación y la comisión tienen como principales tareas, no funciones, realizar la apertura de propuestas, efectuar análisis de evaluación, evaluar y calificar las propuestas económicas y técnicas, convocar a los proponentes para aclarar el contenido de esas propuestas, elaborar el informe de evaluación y recomendación de adjudicación o declaratoria desierta, efectuar la verificación técnica de los documentos, elaborar el informe técnico para cancelación, suspensión o anulación. No hay, creo, mayores dificultades en el entendimiento de estas disposiciones, ¿no? Deben cumplir con funciones y responsabilidades, ¿no? Como se señalan aquí en este artículo 38, dice, con dedicación exclusiva. Miren, señores, se abrió hace noche, lunes, el tema de la designación y la delegación. Miren lo que dice aquí. No podrán delegar. No pueden delegar. Porque claro, ellos mismos no están actuando por delegación. Peor todavía. Aun cuando la norma establecía que actúan por delegación, no pueden subdelegar por prohibición expresa de la ley del procedimiento administrativo. Entonces, miren ustedes cómo el círculo de los términos o el alcance semántico de los mismos se cierra definitivamente. Tampoco pueden excusarse de participar, salvo que haya conflicto de intereses. Habíamos visto, incluso se les preguntó si el primo hermano de mi esposa se está presentando como proponente y yo soy de la comisión de calificación, ¿me excuso o no me excuso? Y alguien dijo, no, no tiene por qué excusarse porque no hay incompatibilidad, ¿no es cierto? Porque no alcanzaba el rango, ¿no?, de afinidad hasta el que es hasta el grado correspondiente al primo hermano de mi esposa, que en lo político, entre comillas, es el afín conmigo. Bien, responsables de la recepción y la comisión de recepción. ¿Estos qué cosa van a recibir? Bien obvio, ¿no? Bien obvia la pregunta. ¿Qué van a recibir?
Los bienes o servicios contratados. Hecho, los bienes o servicios contratados. Entonces, ya hemos visto quienes evalúan, quienes califican, y ahora ya finalmente estamos culminando la contratación con la recepción, ¿no?, de los bienes o servicios, ¿no?, la comisión de recepción. Si todo sale bien, que es en 9 de cada 10 casos, no habrá mayores consecuencias. Ese último caso, ¿no?, ese 1 de cada 10, el que ha llevado a que el sistema jurídico abra y contemple vías procesales y recursos y que digamos hasta jueces y hayan muchas cosas de promedio. Entonces, el responsable de recepción, los integrantes de esta comisión, dice, deberán ser servidores públicos, excepcionalmente se pueden contratar a consultores o se pueden encargar a consultores individuales de línea o en línea. La comisión de recepción, ¿no?, de la misma manera que la de evaluación, la unidad administrativa y la unidad solicitante. ¿No les parece a ustedes que están muy cargadas las tareas de la unidad administrativa? A ratos a mí me hace pensar que esto es así, es mucha la responsabilidad, hay un nivel de estrés grande en la unidad administrativa. Ahora, bueno, no pueden ser responsables, dice la MAE, el RPC, el RPA, ni el representante de la unidad jurídica que asesora el proceso de contratación, los procedimientos. Ya, listo. Porque el mismo podría incluso salvar sus propios aciertos o desaciertos. Entonces, esa es la razón por la cual no lo puede ser el representante de la unidad jurídica que está asesorando, elaborando el contrato, ¿no?, revisando los aspectos legales, etc. Bueno, tienen como principales tareas efectuar la recepción de bienes y servicios, dar su conformidad, verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, elaborar el acta de recepción, o emitir el informe de conformidad, aspecto que no exime las responsabilidades del proveedor ni del supervisor respecto de la entrega del bien o servicio. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo se explica esto? ¿Cómo puede ser que haya un informe de conformidad y dice que ello no exime las responsabilidades del proveedor ni del supervisor respecto de la entrega del bien o del servicio? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la figura? ¿Qué debemos entender por esta previsión? A ver, he recibido la obra o el bien o el servicio y entonces se suscribe el informe de conformidad. ¿Termina la responsabilidad del proveedor? ¿Qué es lo que podría ocurrir adelante? Especialmente abogados que hayan, por ejemplo, que hayan vicios. ¿De nulidad algo? Vicios ocultos, ¿no es cierto? Entonces, o que se presenten problemas técnicos que eran insusceptibles de poderse comprobar a tiempo de la recepción, que estaban ocultos. Entonces... Perdón, doctor, pero ahí también entiendo que en el propio contrato se establece una subsistencia de obligación por parte del contratado, ¿no? Sí, no es pero también, sino concordantemente con ello, es que en el contrato efectivamente es así. De hecho, cuando se hace el suministro de un bien y este bien está sujeto a registro, ¿no?, por imperio del mismo sistema jurídico, los vicios ocultos no eximen de responsabilidad. Entonces, la figura aquí es concomitante con todas estas eventualidades, estas posibles contingencias. Entonces, no es porque solamente lo diga el contrato, sino porque además el sistema jurídico en nuestros países está orientado en ese sentido, ¿no? Aquí las responsabilidades del proveedor no se agotan con el informe de conformidad. Bueno. Una preguntita, doctor. Adelante.
nos ha indicado que también, por ejemplo, en la firma, o sea, para el visado tiene que firmar el abogado. Y digamos, ¿qué llegaría a suceder si no firmara y pasaría nomás el procedimiento de contratación? O tal vez puede ser la eventualidad de que uno de los responsables de recepción, perdón, no participen. Entonces, ¿serían vicios ocultos? ¿Serían nulos? ¿Y quién debe declarar, digamos, esa nulidad o ese vicio oculto? Los vicios ocultos son aquellos que afectan al bien o servicio. A ellos me estoy refiriendo. Entonces, el procedimiento es otra cosa. Ahora, la pregunta que nos está haciendo usted es, ¿qué pasa si no firma o no suscribe uno de los miembros, digamos, de la comisión que está encargada de recepción, ¿no? Entonces, ello no invalida la recepción, porque pueden presentarse también circunstancias insubsanables, ¿no? Justamente en la víspera se incapacitó, etcétera. Entonces, yo por lo menos lo asumo de esa manera. No hay jurisprudencia sobre el particular. Ahora, en nuestra práctica, nosotros no solemos dejar tan librado a una interpretación así excesivamente abierta y exigimos que estén todos presentes, los de la comisión, porque inclusive hasta podríamos pensar mal, no quiere firmar, no quiere hacerse partícipe de la conformidad, entonces algo puede haber, nos ponemos incluso hasta susceptibles. Bueno, la recepción de bienes puede estar sujeta a verificación según sus características, por eso es que es bien casuístico. La recepción de obras se realizará en 2 etapas, provisional, precisamente. Ahí está el alcance de la pregunta que yo les hacía, para ver si, además de ello, ¿no? O sea, si vamos a abrir un compás de espera hasta tanto esos vicios se hagan manifiestos. Y definitiva, ¿no? Cuando, prima facie, cuando esperamos que no se presenten esos vicios. Reitero, los vicios a los que yo me estoy refiriendo aquí y a los que implícitamente se están refiriendo a las normas básicas, son precisamente, ¿no?, aquellos del bien o del objeto, no del procedimiento. Entonces, eso estoy aclarando. Una consulta, doctor, por favor. La comisión de recepción o el responsable de recepción, ¿ese son los encargados de la administración propiamente del contrato? No. O sea, toda la entidad es la que administra, todo el ente público está administrando. Lo que está sucediendo es que para tareas específicas, para el cierre, digamos, de ciertas etapas, lo pondré en un lenguaje más sencillo, requiere de actuaciones especializadas. Estas son actuaciones especializadas. Entonces, no es que los de la comisión están actuando, ¿no?, durante todas las gestiones de contratación. Puede ser que inclusive, ¿no?, el contrato sea de tracto continuo, es decir, se hace provisión de manera permanente, pero vamos, no van a estar todo el tiempo viendo cómo el servicio se está haciendo provisión. Hay servicios que son de carácter permanente, entonces exigirles aquello, siendo que hay otros procedimientos que tienen también objetos propios específicos, sería quizás demasiado. Esto especialmente viene para lo que toca es provisional, miren, provisional, la recepción de obras, estoy en el parágrafo 3, provisional, porque esto es aplicable especialmente, insisto, a bienes. Provisionalmente recibimos ese bien. Y definitivamente cuando creemos que no hay mayor prueba. No estoy diciendo que sea únicamente, estoy diciendo en especial tiene ese carácter. Sí. Perdón, doctor, pero no me queda un poco claro, ¿no? La comisión de recepción es designado una vez que ha sido firmado el contrato, ¿no es cierto? Se firma y le dice, bueno, ustedes van a recibir el bien o servicio. Entonces, a partir de ahí, ¿son ellos los que administran el contrato propiamente?
Es que estamos hablando de conjunto de administración. Los que hacen el seguimiento, los que según las fases, las etapas, por ejemplo, ¿no? Establecen fases. Ese es un contrato en el que opera la entrega con arreglo a un determinado cronograma. Para las fechas de entrega, esa comisión nuevamente se pone en apronte y hace la recepción. Pero hasta tanto ello no ocurra, no podemos tenerlos mirando cómo están terminando de construir. La valoración, es decir, la conformidad, les ha de exigir que ellos se hagan presentes en determinadas fechas, no pueden ellos estar más antes, ¿no es cierto? Ahora, esa es la característica especialmente en lo que toca a las obras civiles. De ahí viene el gran error o la confusión, en el sentido que, por ejemplo, la unidad jurídica dice que debe estar presente en toda la contratación, en toda la ejecución del contrato. Y ello no es posible, es incluso imposible materialmente, porque no vamos a tener hasta a los abogados mirando lo que están haciendo, terminando de hacer la obra. Si inclusive la obra tiene previstas entregas en determinadas fechas, es un contrato que técnicamente, jurídicamente se llama, ¿no?, de discontinuo, es un contrato discontinuo. En cambio, ¿no?, esta comisión o el encargado de la recepción solamente se va a hacer presente en las fechas señaladas. Entonces, si a eso se refiere la administración, eso es lo que yo estoy entendiendo por la administración del contrato en los términos que usted me está refiriendo. Doctor. Perdón, Sí, perdón, sí, para que... Sí. Perdón, compañero, con esto termino. Si esa, como acaba de explicar, doctor, usted, entonces, pero porque si es la misma comisión, por ejemplo, quien determina si hay multas o no. Entonces, sería la misma comisión quien hace el seguimiento a las boletas, por ejemplo. Si están próximos a vencerse, será la comisión quien diga, bueno, no, señores, porque hemos visto que las boletas, las garantías están a cargo, en su resguardo, ¿no?, en su administración por parte de la unidad administrativa. Entonces, la administración del contrato, si es que eso me preguntaba, es que trataremos de entendernos, quizás estamos hablando lo mismo. La administración de todo el contrato es una tarea conjunta. No está solamente esta comisión o este o aquel, sino que están actuando todos los involucrados, la unidad administrativa, en lo que toca específicamente, como usted lo señala, a la administración de esas garantías. Está la unidad solicitante a través de uno de ellos que integra la comisión de recepción, ¿no?, porque lógicamente son los más interesados en que los requisitos técnicos se cumplan a tiempo de recibirse el objeto, el bien o el servicio que ha sido contratado, y así sucesivamente. Entonces todos están actuando, ¿no?, en su momento, según las tareas señaladas. No sé si ahora sí, doctor. Sí, ahora sí, doctor, gracias. Eso, papá. No tema, yo tengo que dar examen con ustedes de a la Z, ¿no? Gracias, entonces, doctor. Yo no me voy a molestar. Bueno, entonces la recepción de bienes puede estar con sus características, por eso definitiva. Algunas veces exigen a veces a los abogados, pero ahí entonces, ¿cómo es? Y aquí la norma es que no se pueden prever todas las posibles contingencias o circunstancias, ¿no?, en el contrato, ¿no? Cada contrato tiene vida propia, tiene su propia fisonomía. Entonces, a lo mucho nosotros digamos, tan rica es la vida, ¿no?, a lo mucho a establecer causas generales. La recepción de obras se realizará en 2 etapas, provisional y definitiva. Obras, por eso lo dijimos, ¿no?, cuando hay un objeto, obras en 2 etapas, provisional, dando margen a que se puedan poner en evidencia vicios ocultos en la obra,
y definitiva, cuando creemos razonablemente que no se va a presentar algún problema posterior. Hay un puente antes del ingreso a Cochabamba, el puente ese que quedó malogrado porque parece que la dosificación, la mezcla no era la suficiente, y al final han acabado deshaciendo esa obra civil. Cuando hicieron la entrega provisional, no había problemas, todo parecía que estaba conforme. Pasó el tiempo, no sé si se ubican, había un puente a la entrada de Cochabamba, el puente de no sé qué zona, que salió en la prensa y acusaron al alcalde y todo eso. Entonces, se hizo incluso una entrega definitiva, y el alcalde decía, pero si se hizo la entrega definitiva, ¿cómo podíamos saber, ¿sí?, que la obra tenía vicios de esa naturaleza? Y parece que efectivamente la mezcla no fue lo suficiente. Claro, pasados 2 o 3 meses no ocurrió nada. Las circunstancias, el vicio apareció después de varios meses, cuando los materiales acabaron rindiéndose ante el peso, ante el esfuerzo que se sometía por la tracción de los rodados que pasaban por ese puente. Entonces, ni siquiera una recepción definitiva nos asegura, ¿no?, que el bien que ha sido suministrado puede incluso hasta pasar años antes que esos vicios se hagan manifiestos. Bien, señores, en general, a todos los miembros de estas comisiones, a todos estos que están participando, ¿no?, dice, no pueden, por ejemplo, exigir mayores requisitos a los que están en el DBC, contratar agencias o entidades para que lleven adelante todas estas gestiones por cuenta de la entidad pública. Sí y no, porque en algún momento se tiene que terciarizar. No solamente puede ser la entidad, una de las administraciones, claro, que habrá que modular. Hoy por hoy esto no es posible. Iniciar, dice, las gestiones de contratación sin contar con el presupuesto suficiente o necesario. Ya hemos abundado sobre ese particular. Iniciar estas gestiones con planos o diseños no actualizados, es más que obvio. Fraccionar las contrataciones. ¿Por qué esta previsión, por favor, estimados participantes? ¿Por qué no se pueden fraccionar las contrataciones? ¿No sería incluso algo mejor? ¿Nadie se anima a dar una respuesta? Porque la idea es que incluso vayan por lotes. ¿Por qué no se puede hacer? Porque tal vez, doctor, la respuesta es que... Sí. Tal No, vez les estaba preguntando... Ya, dígame por qué. Sí, doctor, el fraccionar implicaría una mala planificación, ¿no? No sé. En algún caso es posible que haya aquello. Lo que se quiere evitar es, ¿no?, que se sustraiga al control con contrataciones menores, en los que los mecanismos de fiscalización se atenúan. Entonces, eso es lo que se quiere. Y algo de eso yo vi cuando viajé hace un par de años, o 1 año y medio, a Santa Cruz, de Cochabamba a Santa Cruz. Era una sola empresa, una empresa de chinos. Y entonces era un proyecto y otro, y otro, y otro, y otro, y otro. En realidad la empresa china estaba haciendo está haciendo todo el camino, o volviendo a replantear todo el trayecto carretero, pero han ido fraccionando, ¿no? Entonces, eso diluye los controles, la fiscalización sobre la obra, porque incluso los montos se hacen mucho menores y no saltan o no son tan notables en no llaman tanto la atención por la magnitud que tienen, pero resulta que el mismo proveedor, el mismo participante, el resto de las
de las prohibiciones no pareciera que resulten muy difíciles de entender, ¿no? Dice, no pueden proporcionar información que afecte la legalidad y transparencia, pero ¿cómo es esto? No, información que pueda poner en riesgo datos sensibles de los participantes, es en ese sentido. Establecer relaciones que no sean de forma escrita, por ejemplo, ¿no? Proximidades, amistades, vínculos, que incluso hagan sospechar que hay beneficios o regalos del proponente, etcétera. No pueden negarse a recibir propuestas en el plazo o hacer la lectura, la evaluación en horario y lugar diferentes a los establecidos en el DBC, etcétera. Direccionar el contenido del DBC es una manera de direccionar, pues el fraccionar, el establecer lotes, tomando como criterios de evaluación la marca comercial. Bueno, este ya es un otro caso, ¿no? Como depende también. Si queremos nosotros un vehículo, digamos, de calidad, maquinaria pesada, supongo, se me ocurre, ¿no? Que hay marcas que efectivamente son las más prestigiosas en el mercado, etcétera. Bueno, y luego tienen las causales de excusa, que ya son las comunes y las que hablamos en algún momento. Señores, me gustaría ahora, antes ya de culminar, porque ya hemos hecho la revisión de las disposiciones que nos interesaban, me gustaría, no obstante, hacer una revisión sobre la práctica. Que la tenemos precisamente. Doctor, una consultita hasta que esté preparando, por favor. Ya, dígame. ¿Puede demandarse en un proceso contencioso la nulidad del procedimiento de contratación por omisión de alguna tarea de los actores principales? ¿En un contencioso? Sí. Claro, porque efectivamente depende de cuál sea el petitum. No olvidemos que el contencioso lo que viene es entre los objetivos a contrastar la legalidad de todo los procedimientos administrativos, los procesos que se han seguido en sede administrativa. Entonces, la contraloría legal que ejerce el juez puede establecer, entre otras, la nulidad de determinadas actuaciones. ¿Cuál era su duda? Está bien, que en un proceso contencioso se pueda declarar la nulidad y dejar sin efectos. ¿Cuáles son los efectos de la declaratoria de nulidad de un procedimiento de contratación? Sí. Bien. Puede ser uno. O sea, no es que, cuidado, no me hagan decir lo que yo no he dicho. No estoy diciendo que en todos los contenciosos se va a declarar la nulidad. Puede ser, depende. Podría ser que en un contencioso incluso se pida reparación, no está dentro de nuestra legislación, nuestro sistema jurídico es muy incompleto, es muy deficiente, tiene falencias en ese sentido. En el derecho comparado sí se puede, en la Carta de Derechos Humanos, en nuestros instrumentos internacionales, sí se puede. Nuestro sistema jurídico, pero no lo contempla y no se ha hecho todavía. Podría ser que también sea por la primera vez, digamos, una figura de este tipo. Bueno, tengo ya a la vista el examen que se los voy a hacer llegar. No es examen, es que tengo miedo porque cada vez que uno dice examen, ese rato a la gente le viene ataque de pie plano, ¿no? Entonces, es una práctica, entonces por eso he puesto nombre práctica. Ahí está. ¿Se ve, por favor, en sus... Sí se ve, doctor. Sí se ve, doctor. Pantallas. Ya, eso, ya. Miren, dice una. Para realizar su práctica. Pueden escoger la que ustedes quieran. Una. Pero que haciendo la fórmula, un denominador, etcétera, que al final nuestro ingeniero agrónomo nos dijo, pero estas son operaciones aritméticas. Bueno, entonces,
la aplicación de esa fórmula con un ejemplo. Entonces dice con datos hipotéticos pero realistas, cuidado que digan es una super obra donde hay 1 millón de trabajadores, van a ser una super presa, datos realistas, ¿no? Consiguen un cuadro aparte las cifras o guarismo. Yo creo que quienes manejan algo de matemáticas lo pueden hacer y de verdad esto en 10 minutos. 2. Suponga que es usted asesor de una sociedad comercial que trabaja en el ámbito de las construcciones de obras civiles en salud. Ya, es que son los temas que están de moda. Ingrese a la ventanilla virtual SICOES, ahí les estoy dando el link, únicamente a efectos de recabar un ejemplo actual de una licitación pública nacional y descargue el DBC. Ya no me ha dado tiempo para hacer el ejemplo con ustedes, ingresar, ver cómo se hace. No crean que con esto y ahora se frustró. Van a llevar un módulo donde tienen que trabajar solo con la ventanilla SICOES. Revise las garantías estipuladas en el DBC y sugiera un tipo de ellas. Si son asesores de una sociedad comercial, díganle, según ese DBC, cuál sería la más conveniente. Díganle, no sé, pues al director, al presidente de la sociedad, al gerente general, ¿no? ¿Cuál podría ser la mejor de las opciones? ¿Cuál garantía sugiera? Nada más que eso. En realidad aquí el trabajo está más en que bajen el DBC y revisen las garantías, que ya se aproximen a la ventanilla virtual. No es difícil. A ver, la opción 3, investigue y ubique una licitación pública internacional, igual, en la misma ventanilla, ¿no? Así no esté vigente o no se encontrará en esta página. Descargue el DBC y revise cuáles podrían ser las ventajas o dificultades para un proveedor extranjero de adecuarse a la normativa boliviana, suponiendo que usted está asesorando a ese extranjero. Ejemplo, soy asesor de Odebrecht, ya, en el Brasil. Listo, entonces veremos una licitación pública internacional y qué dificultades habrían. Quizás la idea, ya les estoy dando la respuesta, sea asociarse con una sociedad que ya esté constituida en el Estado plurinacional de Bolivia y sugiera eso, ya está. No necesito entrar en detalles. Para estos razonamientos, dice, exponga razones en no menos de una carilla, ni más de 2. Lo mismo en la opción 2. Una vez realizada la práctica, fíjense ustedes que no les ha de llevar más de una media hora. Adjunte sus mapas conceptuales, por favor, un solo documento. No me manden. Le he mandado 18 mapas conceptuales, todo en un solo documento. Traten de ponerlo, o si no pueden, en una carpeta, pónganla toda esa carpeta en un paquetito RAR o WinZap, ¿no? De tal manera que no estén desperdigados los documentos. Si pudieran, inclusive, que todo venga en un solo documento, mucho mejor, ¿no? Así incluso no se pierden sus documentos. ¿Hasta cuándo? Envíe hasta este domingo. Entonces tienen mañana todo el día sábado y todo el día domingo. No creo que hayan tenido previsto salir a pasear, ¿no es cierto? Porque todos estamos encapsulados. Hasta ahora es 23:55. Entonces, hasta la medianoche. A este correo, el que les he señalado aquí. Doctor, finalmente, confirmar nombre y apellidos completos. Doctor, mil disculpas que interrumpa su clase, Karen, pero esto tienen que enviarlo a la plataforma. Pero ya, mejor, entonces les vamos a dar es decir, que hagan el trabajo y les vamos a dar las instrucciones de cómo subirlo y dónde. Ya, por favor, gracias. Listo, entonces ya escucharon a nuestra... Listo, ya está. Entonces al correo, hasta este domingo, ya lo dice aquí al correo, en la plataforma, según instructivos que se emitirán oportunamente en la plataforma de IDEA. Vamos a poner... Listo. Entonces, eso me facilita porque yo ya ingresaré a la plataforma y allí ya está la fecha, cómo está la hora, en
Entonces, se puede ver si presentaron muy tarde o presentaron oportunamente, etc. No se olviden consignar siempre nombres y apellidos completos, no iniciales, ni alias, y la profesión, de tal manera que incluso yo vea si es que se han animado a tocar temas que no son de su área, pueda hacer la ponderación correspondiente. No es un trabajo difícil, es simplemente una aplicación práctica que me sirve como constancia, ¿no? La asistencia ya viene más o menos acreditada con la presentación de sus mapas conceptuales. ¿Alguna pregunta, señores? Una preguntita, ¿cuántos mapas, o sea, hasta un máximo, un mínimo de mapas conceptuales se podría realizar de repente en una orientación? Bueno, nosotros hemos tenido 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no es cierto? Entonces, si de las 6 clases presentan, digamos, 4 o 5 mapas conceptuales, yo creo que eso ya está suficiente. En realidad, los mapas conceptuales son habilitantes, porque su contenido, cada uno sabe qué es lo que atribuye la importancia que estima conveniente a tales o cuales conceptos. No hay un mapa conceptual que sea mejor que otros. Ahora, 4 líneas no hacen un mapa conceptual. Se supone que ustedes han ido tomando apuntes y que eso les sirve para estudiar, formar una idea de cuál es la plataforma conceptual que se maneja. Entonces, eso, ¿no? Unas 4 o 5 carillas, digamos, como mínimo, y ya ustedes verán su máximo hasta dónde les da el ánimo de hacer sus mapas conceptuales. Ahora, los que no puedan hacer o no estén acostumbrados a hacer un mapa conceptual, pueden hacer un resumen, pero crítico. Resumen crítico quiere decir fijar su posición. No, aquí se dijo esto, yo pienso esto otro. Por ejemplo, creo que uno de los abogados me decía, yo tengo una visión distinta de lo que esto significa, entonces póngala, ¿no? Entonces, eso es incluso hasta altamente valorable. ¿Alguna otra pregunta? Para que esto se los haga llegar a al chat que ahora tenemos. Y se lo voy a mandar a Héctor también para que lo cuelgue en la plataforma. Doctor, perdón, de las 3 preguntas, una sola hay que hacerlo. Claro, una. Dice, escoja cualquiera, solo una, la que más les guste. Bueno, está bien, doctor. Gracias. Doctor, de las opiniones críticas, también se podría hacer una especie de una interpretación de la norma de repente desde mi punto de vista, por ejemplo. ¿Podría ser? ¿Usted es Remberto? ¿Usted es abogado? Sí. Ya. Vale. Gracias, doctor. ¿Alguien más? No sé quién quiere dar. Sí, doctor, disculpe la pregunta, quizás no la escuché, pero ¿la presentación de los mapas conceptuales también lo hacemos en plataforma o se lo enviamos al...? Todo en uno, todo en uno. Todo en uno. Perfecto. Ya. Gracias, doctor. Para que no se pierdan sus documentos. O sea, mientras sea un solo documento, mejor. Puede ser un Word de 10 hojas, digamos, ¿no? Bien largo, y ya está. Pero es un solo documento. Entonces, eso, por favor, formato Word o PDF. Cuidado, me manden hay unos paquetes que incluso son, todo en un solo documento. Aquí le pondremos Word, PDF, ya, o PPT, ya, PPT, PPTX, ya, una presentación, ya, para que es que hay unos programas para mapas conceptuales que son de lucimiento. No les estoy pidiendo eso, por favor. Yo no van a tener mejor nota porque eso no entra a la evaluación exactamente. No hay una evaluación sobre el mapa conceptual. Hay unos programas muy interesantes para hacer mapas conceptuales. Entonces van girando globitos, son de colores, las flechas se mueven, se encuentran y entonces todo resulta en luces iridiscentes. No hay necesidad de eso.
Mapa conceptual incluso es el que ustedes hacen a mano alzada y le toman una fotografía y ya está. Y eso lo plasman en su documento Word. Entonces, eso es lo que quiero, tener la constancia que ustedes han estado en clases. En el fondo, no es sino eso. Que han tenido asistencia a clases, mapa conceptual, y que han participado. Yo sé que hay algunos que han participado, ya sé los nombres de muchos de ustedes. Entonces, la constancia que han estado participando activamente y por eso pueden acogerse a algunas de las opciones de práctica, de aplicación práctica, de un ejemplo práctico. Y una cosa más, no se asusten de mi cara, yo le decía a Karen, lamentablemente, bueno, pues así como uno no escoge dónde nacer, yo no pude escoger mi cara. Sé que tengo cara de malo, pero no se dejen guiar por las apariencias. No seré la santísima, pero tan malo no soy. Así que confíen en que tengo la capacidad de evaluación razonable, como un buen padre de familia y tal, que yo siempre veo lo más favorable, y lo que me interesa es que hagan una aplicación, que pueda yo tener la seguridad o la convicción que sus mapas conceptuales, ¿no? El esfuerzo que le pongan en realizar esa práctica, que tampoco va a ser muy larga, no más de 2 carillas para responder una de las 3 opciones que tienen, y ya estuvo, ya están libres el domingo en la noche. Una última pregunta, por favor. Doctor, Sí. Sí, si optara por la pregunta o por la número 3, por decir, hay que cargar, debemos cargar más el DBC. Simplemente la pregunta. No, descarguen el DBC y haga un screenshot, digamos, ¿no? O vea la parte pertinente, porque el DBC es largo. Son a veces 30, 40 páginas. Entonces, no necesito que usted ponga todo el DBC, la parte importante, ¿no? Si es que va a poner, no, descárguese el DBC y revise. La tarea es, revise las ventajas o dificultades y exponga razones para explicarlas. Perfecto. No les estoy diciendo, muéstreme ese DBC. Está bien, doctor. Muchas gracias. Se entiende. No sé si me están... Ya, eso. Igual en la pregunta 2, o en la opción 2, dice, ingresa a la ventanilla SICOES, recabe un ejemplo actual de una licitación pública nacional y descárguese el DBC. No les estoy pidiendo que me pongan el DBC en sus documentos, no necesito eso. ¿Cuál es la tarea? Revise las garantías y sugiere un tipo de ellas. Es el razonamiento. Además que dice, no haga más de 2 carillas. Hay DBCs que tienen 40 páginas. ¿Cómo van a entrar en 2 páginas? Van a ser letras microscópicas. Entonces, el trabajo no es descargar el DBC y ponerlo en su documento de práctica, sino razonar sobre lo que encuentren en su DBC. Ahora, no quieren descargarlo, no lo descarguen si es que ya forman una idea sobre el trabajo que se les ha pedido. ¿Alguien más? Una última pregunta adicional antes de despedirnos, ya son las 9:15. Bien, estimados participantes, creo que ya al finalizar estas nuestras reuniones, no me queda sino reiterarles el haberme sentido y me siento todavía no solamente honrado, sino privilegiado en haber estado compartiendo con ustedes las disposiciones del régimen jurídico de una de las modalidades más importantes y aquella que reviste incluso mayor complejidad, no porque sea difícil, sino porque intervienen factores como, por ejemplo, la magnitud del movimiento económico que se involucra en toda licitación pública y más, inclusive en una licitación pública internacional. Si les he sido de utilidad, muy bien, muchas gracias, me siento doblemente afortunado de poder haber participado en una tarea formativa como es esta, no sin antes reiterarles que
que el esfuerzo que tenemos de reflexión académica está orientado justamente a eso, ¿no? A que sea parte de nuestro quehacer el que tengamos una actitud crítica con respecto a nuestro régimen jurídico. Si ustedes se han fijado, no me he quedado, o no ha sido de mi intención, o no ha sido mi propósito, simplemente el referir qué es lo que aquí dice, sino el anticipar otras posibilidades, el anticipar incluso la evolución, la reconformación, la reconfiguración de nuestro sistema jurídico, en aras, desde luego, a una mejor aplicación de los institutos que en materia de contratación pública estatal se tienen hasta en el derecho comparado. Si esto es así, yo me voy a sentir entonces, por supuesto, mucho más gratificado de lo que simplemente cabe esperarse a la conclusión de un módulo en un programa de posgraduados como es el del diplomado. Tengan ustedes muy buenas noches, un gusto, un placer y será hasta una otra oportunidad. Muy buenas noches. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Buenas noches, licenciado. Gracias, doctor. Adiós, adiós. Gracias, doctor. Hasta luego. Vaya bien, adiós. Gracias, doctor. Hasta luego. Adiós, Verónica, adiós. Buenas noches, doctor. Hasta luego. Buenas noches, Seleni, que le vaya bien. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, que le vaya bien, Gabriela. Sí. Ahí está como mejor. Lo voy a poner. Hasta luego. Cuando me llama, y cuando yo le devuelvo la llamada, no me contesta. Así es un poco mejor. Ojalá, pero igual, mañana les voy a decir, porque ya les he dicho, es increíble que no podamos hacer nada con una colega. Encima no es porque es médico, no porque es licenciado de trabajo, no es como. Si estamos, exacto. O sea, si no estamos priorizando esta población y ni siquiera nuestro colega. Claro, es que. Claro. No, hay razón. Entonces, que mañana voy a ir porque el otro día me salí para hacer visita. En la mañana y en la tarde he vuelto a ir vestido para hacer visitas. Así que no. Y en la noche es cuando me llama el Inge Pocha. Cuando ya no, ella manda a todo el mundo y todos, le llaman, no, si esperen más. Anoche mi compañía saliendo de la MAI. Ya. Sí, pero. A ver. Nadie se refiere aquí, ¿no? Nadie se refiere aquí, ¿no? ¿No? ¿O tiene que que tienes? Sí. También es por. Claro.
No todo, unos cuantos, ¿no? ¿Cuál es La parte de los de abajo, a ver. Los de abajo. Este uso también estoy metiendo, ¿verdad? ¿Ah? Correcto. Esta. ¿Está con legal? ¿No sé cómo? Pero también. Mira, este es otra. Aquí conseguí. Ya está bien. Negro. Ya tengo. Ahora. Ahora. Sí. 50. Déjalo. Antonio, dígalo lo que es. Manteniendo. Manteniendo 18 veces. Y comparar por el cementerio de Correa y el paso de comida. Ahí está claro. Pero me no es. Eso. Ah, y el chiquito hay que pagarlo.